cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, la que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en radio.
Buenos días, mi nombre es Jacqueline Barriga Nava, nuevamente por Estudio 94 FM, en el programa Mujeres en Radio. Estoy todos los martes acompañándoles de 8 a 9 de la mañana. Abordamos temáticas en psicología, educación, cultura y literatura. Todas estas temáticas con el objetivo de educar, concientizar y analizar. Hoy abordaremos un tema muy interesante, hablaremos sobre la importancia de la psicología en la sociedad. Todo lo que vivimos hoy en Bolivia, como es la violencia, es decir, un ejemplo, es producto de un comportamiento humano, y es ahí donde ingresa la psicología en todos los niveles para apoyar en la solución estructural de estos problemas. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo al Facebook, estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava, o al WhatsApp 787-79-79-3. De esta manera, inicio el programa Mujeres en Radio con mi destacada invitada, muy querida ella, la magíster Verónica Alfaro Murillo, psicóloga, máster en Ciencias e Investigación Forense, diplomados en Psicología Jurídica Forense y Criminal, Violencia Familiar y Sexual, Educación Superior basado en competencias, doctorante en Ciencias Forenses, docente de posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Policial, Universidad Gabriel René Moreno, entre otras, conferencista nacional e internacional, presidente del Colegio de Psicólogos de Bolivia, secretaria académica de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses y de la Sociedad Interamericana de Psicología. Licenciada Alfaro, un honor tenerla en el programa. Sus saludos, por favor. Gracias, buenos días, Jacqueline. Gracias por la invitación, el espacio que me das en esta ocasión, y sobre todo a Radio Estudio 94 por esta cobertura a temas tan importantes que, bueno, van a ayudar a la sociedad a entender un poquito más y a tratar de también resolver algunos problemas, ¿no? Y algunas interrogantes que se tenga al respecto de la psicología especialmente. Así es, licenciada, muchas gracias por sus palabras. Bueno, y ahora nos vamos a ir a una serie de preguntas, bueno, también considerando las preguntas que nos llegan de los oyentes, ¿no? Y alguna de ellas es esta. Licenciada, ¿qué estudia la psicología? Bueno, la psicología es una ciencia, primero que se tiene que entender el concepto como tal, ¿no? Que estudia el comportamiento humano, estudia las emociones, los pensamientos, los procesos mentales y, bueno, todos referidos en cuanto a una interacción que se tenga con el medio ambiente, con la sociedad y con la cultura de las personas. Perfecto. Y, licenciada, ¿cuál es la diferencia entre ser psicólogo y un psiquiatra? Bueno, como ya había dicho, el psicólogo especialmente es aquella persona que va a tratar de estudiar y comprender el comportamiento humano básicamente, ¿ya? No ve como la psiquiatría en un sentido de curación, sino es un entendimiento mucho más amplio. Por ejemplo, ¿por qué una persona no puede estudiar de una manera y tiene que estudiar de otra? No es una enfermedad, no es un problema, sí es una condición misma que tiene esta persona, que podemos abocarnos a diferentes formas, digamos, como para poder resolver el proceso de enseñanza-aprendizaje. No por eso quiero decir que la persona no puede entender, ¿no? Sino no entiende de esa manera y nosotros le ayudamos a comprender de otra. Entonces, para nosotros es un estudio general de los procesos mentales, de la conducta humana, de por qué suceden las cosas, por qué nos comportamos de diferente manera. En cambio, la psiquiatría más va por el sentido de evaluar un desorden mental y ese desorden tratar de curarlo o revertirlo fisiológicamente. Es por eso que los psicólogos no prescribimos, en cambio sí la psiquiatría tiene esa posibilidad de, se puede decir, de intervenir
con fármacos, nuestra conducta también, ¿no? En cambio, nosotros no nos vamos más a la psicoterapia, a resolver los propios problemas, si es que hubiesen, ¿no? En cuanto a las condiciones mismas que nosotros tenemos, a nuestro contexto, a nuestra cultura, a nuestro ser, inclusive, para poder conseguir, por ejemplo, un tema de salud mental. Esto me refiero ya que la mayor parte de la gente conoce la psicología desde el ámbito clínico, ¿no? Pero la psicología tiene muchas vertientes y no solamente es el ámbito clínico. Entonces muchas personas piensan que el psicólogo se aboca mucho más al tema de la curación, de sanar, pero no es eso solamente, ¿no? Eso sí es una rama de la psicología, la psicología clínica específicamente, que se trata de evaluar, de tratar, evaluar, diagnosticar y hacer el tratamiento respectivo a un tipo de desorden, a un tipo de trastorno que muchas veces es pasajero, ¿no? Ya, una consulta. ¿La psicología clínica es complementaria entonces a la psiquiatría? Sí, se puede decir que es complementaria, ya que nosotros otorgamos la posibilidad de que el sujeto pueda resolver sus problemas a través de lo que es la psicoterapia, ¿no? Del conocerse a sí mismo, de encontrar sus propios recursos como para salir de algún tipo de problema. Nosotros generalmente, por ejemplo, en un estado depresivo, nosotros no recurrimos a los antidepresivos, sino a otorgarle ciertas condiciones al sujeto de reconocimiento del contexto por el que está atravesando, de sus propias fortalezas, y que sea él mismo el que pueda salir de esta condición pasajera de la depresión, ¿no? Entonces, en estados sí muy graves en cuanto a depresión, obviamente que necesitamos, hay un complemento que es la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría ya con un enfoque más fisiológico, de intervención más puntual, y donde la persona en algunos estados muy críticos sí necesita una intervención adicional a la que se pueda uno reconstruir, si se puede otorgar ese término, ¿no? Claro que sí. Licenciada, usted habló de que la psicología ingresa en muchas áreas de la vida del ser humano. ¿Cuáles son esas áreas? ¿Dónde se implementa la psicología? Bueno, como ya te he dicho, por ejemplo, la psicología clínica aborda los desórdenes mentales, emocionales, conductuales, y su función principal es el de evaluar, diagnosticar y tratar. Tenemos, por ejemplo, una psicología del desarrollo que va, digamos, en relación a coadyuvar, si podemos decir en ese sentido, en la parte de educación y también en la parte de pediatría, si queremos relacionarlos con el ámbito hospitalario, por ejemplo, es la psicología del desarrollo. Entonces, desde neonatos, de recién nacidos, podemos hacer cierto tipo de evaluaciones, por ejemplo, para saber a lo largo de la vida de un sujeto, en este caso de un menor, sus etapas de desarrollo, si les está cumpliendo a cabalidad o no. También tenemos la psicología educativa, que se enfoca así sobre todo al tema de poder ayudar a el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde podemos hacer intervenciones tanto en los alumnos como también en los profesores o docentes. La psicología educativa abarca desde el preescolar hasta una educación superior, por ejemplo, como universitaria y de posgrado, ¿no? Entonces, estas vertientes son importantes. Tenemos la psicología social, comprender qué es lo que sucede
en nuestra sociedad, por ejemplo, en el tema de la pandemia, ha habido un momento de desesperación generalizada. Entonces, tenemos que entender también no solamente al sujeto en un sentido individual, también tenemos que comprenderlo en un sentido amplio y en cuanto a sus relaciones e interacciones con la sociedad y el medio ambiente. Tenemos ahora, por ejemplo, una diversidad de especialidades de la psicología que van tomando de las psicologías, se puede decir también tradicionales, como es la clínica, la educativa y la social. Se las toma de un aspecto más aplicado, entonces ya sale la psicología aplicada, que bueno, la encontramos por ejemplo en las instituciones, organizaciones, empresas. Entonces ahí sale la psicología organizacional o industrial. Cómo interactúa esta persona, qué motivaciones le puede existir, la capacitación por ejemplo al líder de esta empresa y buscando sí objetivos más específicos en cuanto a las empresas. Tenemos la psicología del deporte, que lo propio ya un sentido ya sea individual para disciplinas muy individuales como también equipos. Podemos conseguir también que estas personas sean mucho más competitivas. Tenemos la psicología forense, entre estas, o jurídica forense, tenemos aquellas que, nos basamos en los principios legales y tratamos de ayudar y hacer también de la psicología, de la justicia, que sea mucho más humana y comprender a cabalidad esta competencia mental que tiene cada sujeto, por ejemplo, en la comisión de un delito, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, de la psicología clínica, sí, una aplicación mucho más puntual, que sería la psicología de la salud, y entre esas tenemos, por ejemplo, la psico-oncología, que podemos ayudar bastante a las personas desde el diagnóstico de una enfermedad, la adherencia al tratamiento, a las quimioterapias, radioterapias, y en caso que, como los médicos dicen, ya no haya nada que hacer, nosotros sí seguimos teniendo algo que hacer, porque hay que hacer un acompañamiento hasta que esta persona, deje de existir. Hay bastantes y nos pasaríamos, creo que toda la mañana hablando de todas las ramas que tiene la psicología y dónde podría intervenir. Sí, muy interesante, licenciada, todo lo que nos dice. O sea, prácticamente donde está el ser humano debería estar la psicología, porque el ser humano, tiene muchas veces duelo, pierde a un ser querido. También ahí puede participar un psicólogo con nosotros. Hay personas también solitarias, ¿no? Que no tienen amigos o no confían en nadie. Pueden también buscar a un psicólogo, para un acompañamiento emocional. Realmente todo lo que nos está diciendo es algo muy útil para las personas que nos están escuchando, porque simplemente, como usted dijo, se ha reducido a la clínico, ¿no? O sea, de que si tú estás, atravesando situaciones patológicas, tienes que buscar al psicólogo o a un psiquiatra, pero vemos que no es así. Licenciada, el Colegio de Psicólogos tiene una frase muy bonita, ¿no? Que dice: no hay salud física sin salud mental. ¿A qué se refiere esta frase que engloba, se podría decir, la filosofía, la labor del Colegio de Psicólogos a la sociedad? Nosotros estamos en una constante campaña de hacer entender primero a nuestras autoridades que la psicología también es importante en el tema de la salud, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud se tiene que la salud no solamente es física, es integral y se tiene que abordar de esta manera. Entonces, en todos los hospitales debería existir psicólogos, porque tenemos investigaciones, si ustedes revisan en internet, tenemos un bagaje muy amplio de investigaciones de universidades muy serias, donde demuestran que parte de las enfermedades físicas que las personas tienen su etiología, su origen en el ámbito psicológico, ¿no? O sea, nos está atravesando, por ejemplo, una situación estresante
por una pérdida de trabajo, porque muchas veces a los adultos mayores los han jubilado, por ejemplo. Entonces esto genera este estrés y esto podría ocasionar sí algún tipo de psicopatología, ¿no? Entonces pensar que simplemente es una situación de enfermedad física sin pensar que tenemos una condición como seres humanos muy importante en lo que es nuestra psique, lo que es nuestras condiciones individuales, prácticamente nuestras emociones, nuestros sentimientos, es desconocer el sentido humano en sí, ¿no? Entonces nosotros sí somos unos sujetos que tenemos emociones, tenemos sentimientos, eso va a derivar en comportamientos, eso va a derivar inclusive en nuestra propia salud, y por consiguiente sí nos vamos a ir enfermando, y si no hay una oportuna prevención, si no podemos abarcar el concepto de salud como lo maneja la OMS, creo que estaríamos muy mal. Además, con esto de la pandemia hemos comprobado realmente que las personas necesitan apoyo, inclusive en algunos países en lo que es terapia intensiva, cuando las personas están entubadas y están con un coma provocado, inducido, han tenido psicólogos que han estado con musicoterapia, tratando de enlazar inclusive lo que es la familia con esta persona, tratar de contar algunas cosas pese a la inconsciencia de estos enfermos, que han tenido resultados favorables en cuanto a la recuperación más pronta, ¿no? Entonces sí, está muy interrelacionada, y también queremos que la población entienda que no el psicólogo solamente sirve para atender a las personas que, por así decirlo, coloquialmente están locas o tienen alguna psicopatología, ¿no? Sino más bien que la población también entienda y demande a sus centros de salud, a sus seguros a corto plazo, por ejemplo, que es necesario contar con un psicólogo. A cualquier persona nos sucede que estemos deprimidos, que estemos con tristeza, o que por alguna situación de la vida nos estresemos o tengamos insomnio, y ese insomnio no sea producto de un aspecto físico, sino más bien la etiología, el origen sea producto de una situación emocional o sentimental que estemos atravesando, y nuestro comportamiento, bueno, va a derivar también en esa magnitud más global en cuanto a nuestra salud como tal, ¿no? Claro que sí, licenciada. Además, la salud mental influye también en el progreso de un país, supongo, ¿no, licenciada? Porque una persona estresada, una persona deprimida, inclusive baja la productividad laboral que tiene, ¿no? Ya no trabaja, ya no rinde de la misma manera, igual un estudiante. Entonces, ahí también ingresa la psicología, el aporte social, económico, inclusive político que tiene, ¿no? La psicología. Pero dígame, licenciada. También, si te corto ahí, también una de las frases que también maneja el Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz y el Colegio de Psicólogos de Bolivia es, no existe salud física sin salud mental, y también no existe paz social sin salud mental. ¿No? Nosotros que estamos tan acostumbrados en nuestro medio a veces a las convulsiones, a las marchas, y bueno, a enfrentarnos muchas veces unos con otros, hasta en la calle, los taxistas y de todo, que siempre estamos en una situación de alteración. Entonces también eso deriva de no poder
de no poder intervenir con la sociedad. El tema de tanto feminicidio que tenemos en nuestro país, por ejemplo, también deriva de que no existe salud mental. ¿Y por qué? Porque, bueno, también estamos acostumbrándonos a ese tipo de violencia, ¿no? Prendemos la radio o los canales y todo es hablar de que robos, asaltos, corrupción, bueno, todos los delitos que pueden haber creo que están en todos los medios de comunicación, y eso creo que lo estamos hasta adoptando, institucionalizando como nuestra información primordial. Entonces ahí vemos que si no hay salud mental en nuestra población, en nuestra sociedad, también vamos a derivar realmente en condiciones, en comportamientos que no van a ser los más agradables, ¿no? Para la gente común y corriente, por ejemplo. Tiene toda la razón. Hace 10 años me acuerdo, tal vez usted también se debe acordar, licenciada, había un programa que solamente en ese programa se daba, bueno, casos de muerte, asesinatos, etcétera, ¿no? Solamente en ese programa, y los demás daba el noticiero común. Pero ahora todas los canales dan esa clase de información, absolutamente todos, que se ha muerto, que la han asesinado, que esto, que lo otro. Entonces todo tenemos una información roja, que eso es peligroso también para nuestra salud mental, porque lo escuchan niños, es porque dan a toda hora, no hay un horario específico, dan aquí donde sea y al horario que ellos vean lo conveniente. Entonces escuchan niños, jóvenes, y posiblemente estamos ya naturalizando esto de la violencia en el comportamiento de los humanos, que ahí también interviene la psicología, que es algo bastante interesante, ¿no? En la salud mental que propician los medios de comunicación también, y no están siendo muy responsables en la actualidad y en Bolivia sobre todo. Licenciada, este trabajo que ustedes están haciendo en el Colegio de Psicólogos, ¿cree que es suficiente? ¿O se debería realmente abrir políticas institucionales desde el gobierno o tal vez de la Defensoría del Pueblo, yo qué sé, para que esta información sea más difundida o masificada, se podría decir, ¿no? a la ciudadanía, o el trabajo del Colegio de Psicólogos lo considera suficiente? No, mira que el trabajo del Colegio de Psicólogos es muy poquito en relación a la demanda de la población, ¿no? Tenemos ahora por algunas quejas y algunas intervenciones que hemos hecho, por ejemplo, con maestros en las unidades educativas. Por ejemplo, tenemos bastantes adolescentes con embarazo, ¿no? Entonces ahí vemos que también no estamos haciendo prevención, educación sexual, que sí es nuestra competencia como psicólogos. No hay una política específica de intervención en las unidades educativas. Si tú lees toda la ley Avelino-Cignani, no te habla de que tiene que existir un psicólogo, y debería existir un psicólogo mínimamente por ciclo, mínimamente, ¿no? Porque te digo, la labor del psicólogo en prevención es lo más importante. No tenemos ninguna política. No tenemos políticas en salud. El Ministerio de Salud, si uno va y dice cuántos psicólogos trabajan, y simplemente están con ítem, ¿no? Psicólogos que son estrictamente para los programas de VIH-Sida. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Acaso el que tiene una enfermedad oncológica no requiere? ¿Acaso el que tiene una enfermedad renal no requiere? Aquel que tiene una enfermedad poco conocida, ¿no? Hay algunas enfermedades sí que son hasta degenerativas, pero poco conocidas, no requiere un apoyo psicológico, una intervención psicológica. No tenemos en las empresas, en las grandes empresas sí podemos contar con algunos psicólogos organizacionales o industriales, pero en las otras empresas, inclusive en las empresas estatales, no existe esa figura, ¿no?
y la verdad hasta en la contratación para ver quién es el mejor deberíamos tener, por ejemplo, una guía de evaluación a los jueces, ¿no? O sea, tenemos tanta dificultad en el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque no sabemos contratar a las personas, seleccionar a los mejores candidatos, a las personas más probas para que realmente puedan ejercer estas funciones. Entonces, no hay políticas y la situación realmente es caótica en ese sentido de salud mental, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el sistema de salud, en el sistema judicial, por ejemplo, el tema de los divorcios, no hay un acompañamiento a aquellas familias que se están separando o que se están reconstituyendo, porque ahí también tenemos bastante temática de violaciones por padrastros. ¿Por qué? Porque dejamos de lado, pensamos que dándole a la madre le va a cuidar a un niño o niña, y cuando nos damos cuenta que el padrastro se ha relacionado con ella solamente por sus hijos, ¿no? Y la finalidad era el abuso sexual específicamente. Entonces no hay un acompañamiento, no hay un seguimiento. En todos estos casos, por ejemplo, de COVID, ¿cuántos niños han quedado sin padres? ¿Cuántos niños han tenido que sufrir la pérdida de un familiar? Y estos niños no hay quien los ampare, al igual que los niños del feminicidio, ¿no? O sea, se les ha privado de ese sustento emocional que nutre a un buen desarrollo a un menor, y no hay nadie, no hay una política que diga que se tiene que hacer evaluaciones constantes. Muchas veces estos niños van a vivir, por ejemplo, donde la familia extendida, y bueno, se sienten unos intrusos, unos extraños, no son bien acogidos, no se pueden adaptar, pero nadie se ocupa de ellos. Entonces, nosotros no hacemos prácticamente nada, ¿no? O sea, porque la demanda de la población es muy grande en cuanto a salud mental. Solamente te estoy dando algunos puntos. Ahora, ¿qué pasa con los deportistas? No tienen un apoyo psicológico de competencia como en otros países, que es algo recontra importante. Entonces, en todas las áreas, como tú decías, ¿no? Donde está el ser humano, debiera existir un psicólogo como para poder ayudar, y eso debería ser políticas nacionales. Y bueno, nosotros tenemos que estar un poquito peleando, digamos, para hacer entender a las autoridades en qué consiste nuestra labor, y que nuestras labores también son de especialidad y específicas para cada situación, ¿no? No es lo mismo un clínico que un psicólogo en una organización. Hace diferentes roles, diferentes papeles, juega papeles totalmente distanciados, no son en función de intervención patológica, de la psicopatología, sino son en función más bien a la motivación y a las metas, por ejemplo. Y aquí en Bolivia, inclusive, pues no debiera haber alguien que diga qué cosa es lo que queremos sacar como población, como país, digo, más todo social, ¿no? Licenciada, es muy interesante todo lo que nos está hablando, pero al mismo tiempo preocupante. Yo diría de que Bolivia está abandonada en lo que respecta a la salud mental. Pero bueno, con esta su intervención nos vamos a ir a un corte. Por favor, licenciada, no se vaya, que regresamos en unos minutos. Muchas gracias. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. A una mujer se la cuida, se la respeta, se la quiere, y solo se le grita para decirle que se la ama. Si la relación no va más, se acaba, pero no se mata.
Fundación FUCASE, a través del proyecto Violencia Cero, convoca a mujeres y adolescentes que sufran violencia a comunicarse con nosotros y recibir ayuda psicosocial y orientación legal. Llámenos 282-5600, WhatsApp 7878-0889 o visítenos en oficinas de Fundación FUCASE, Villa Bolívar D, calle 102, número 2517, edificio Centro de Negocios, Ciudad de El Alto. Siempre en tu hogar, un producto de calidad, brindándote seguridad y excelente protección. Cóndor, calaminas plásticas, Cóndor, la más durable. Encuentra la calamina plástica normal, la de Onda Sesco, la 090, planchas plásticas, placas plásticas de la línea Duralí, tinas e hidromasajes de distintos modelos, bases de ducha, lavaplatos, baños turcos, líneas de piscinas y tanques de agua. Fabricados con resina poliéster y reforzados con fibra de vidrio. Cóndor. Pedidos al 280-1199 y al 772-41417. Cóndor, calaminas plásticas, Cóndor, la más durable. Mayores informaciones a nuestra página web www.calaminasplásticascondor.web.bo. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Mainasa. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Mainasa, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Mainasa, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. Hola, madrecita linda, luz de mis ojos, la que me alegra cada día con su sonrisa. Tú, la más linda de las lindas. Quería saber si... Ahora te envío dinero. Ya no es necesario dar tantas vueltas para recibir o enviar dinero. Con Tigo Money es muy fácil y rápido. Solo marca asterisco 555 numeral desde tu Tigo o descarga la app Tigo Money y entérate cómo hacerlo. Tigo. Empresa de Servicio de Pago Móvil Efectivo S.A. Esta entidad es supervisada por ASFI. De que los trabajadores a nivel nacional vamos a garantizar la estabilidad política de nuestro país y de nuestro gobierno. Se ha acordado que el incremento del haber básico para esta gestión 2022 sea del 3% y el incremento del salario mínimo nacional sea del 4%. Estamos saliendo adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio. Estamos con una destacada profesional psicóloga, ella, la señora Verónica Alfaro Murillo. Ella además es presidente del Colegio de Psicólogos de Bolivia, tiene una maestría en ciencias e investigación forense, estudios de diplomados en bastantes áreas. Además es docente de varias universidades públicas y privadas de nuestro país, conferencista y bueno, tiene un currículum bastante exquisito. Licenciada, ¿me escucha, por favor? Sí, sí, lo estoy escuchando. Estamos hablando sobre las políticas, bueno, que no acompañan realmente a esta función
tan noble, tan importante que tiene los psicólogos para nuestra sociedad. Ahora hablemos de la ley del psicólogo, licenciada. ¿Por qué no tienen? ¿Qué es lo que ha pasado con esta ley? ¿No hay un apoyo realmente del gobierno? ¿O tal vez hay otros parámetros dentro políticos o tal vez dentro del colegio de los psicólogos que no les permite tener? A ver, cuéntenos un poco referente a este otro problema que la psicología tiene. Bueno, a ver, siendo totalmente honestos, yo creo que también las cosas parten de nuestra responsabilidad como psicólogos, ¿no? Muchas veces estamos abarcados, sí, a lo que hacemos, a nuestro rol, y no nos damos cuenta que necesitamos también la unión de todos los psicólogos, trabajar por lo que necesitamos en este caso, que es el marco legal, ¿no? Y bueno, nosotros sí, como Colegio de Psicólogos de Bolivia, tenemos la obligación de presentar a instancias de la Asamblea Legislativa nuestra propuesta, ¿no? de la ley del ejercicio profesional. Pero bueno, ya lo hemos hecho. Se necesita también el apoyo del Poder Legislativo en función a poder darle un espacio de su tiempo para tratar este tipo de leyes. No somos el único colegio, la única profesión que no tiene una ley, pero la verdad que sí es necesario que también estas autoridades se den cuenta que es preciso, por la responsabilidad específicamente ética de lo que concierne a cada profesión, y mucho más a la psicología, porque trabaja con el ser humano, ¿no? Muchas veces se ha dado la figura de que sí, con la ley del médico, ahí el tema de salud ya estaba resuelto. No, el tema de salud involucra otras profesiones, y estas profesiones también tienen su propia responsabilidad. Y es por eso, ¿no? Yo diría una responsabilidad conjunta. Ahora sí, nosotros estamos en función de volver a presentar, porque el cambio de los anteriores gobiernos, sí, la verdad que ha sido un caos, y bueno, nuestra solicitud ha quedado en foja cero. Tenemos que volver a presentar, y para eso sí tenemos que hacerlo en función de unidad de todos los psicólogos del país y poder presentar el documento, ¿no? Por eso no tenemos, o sea, hay una corresponsabilidad en esta situación, o sea, presentar, y que tenga también tanto las oposiciones como los que están en ejercicio del gobierno, tener esa predisposición de poder analizar nuestra propuesta y bueno, sacar nuestra ley. Claro, finalmente colaborar, ¿no? Porque esto de la experiencia de las leyes es que te observan todo, ¿no? Que esto está mal, que todos tienen que apoyar. Creo que el 90% tienen que estar de acuerdo. Pero viendo tal vez las circunstancias que Bolivia tiene y todo lo que estamos pasando con esto de la violencia en jóvenes a sus profesores a los jóvenes, estamos en un caos y en una crisis. Bueno, también debería haber prioridades, ¿no? Yo digo, bueno, las autoridades, cuando hay voluntad se puede hacer todo, ¿no? Pero no veo yo esa voluntad en la cuestión de los psicólogos. Es bastante triste. A veces todo tiene que funcionar de a malas, tenemos que marchar, tenemos que gritar, tenemos que hacer paros, etcétera, para que nos escuchen, y no así de una manera, bueno, pues sin tener actitudes obviamente que perjudiquen a otros. Es una lástima, licenciada, pero no hay que perder la esperanza de que en algún momento la misma sociedad, considero yo, que va a pedir, porque esto de la violencia no está terminando ni está disminuyendo, más bien estamos aumentando casos de feminicidios, violencia en todos los niveles, animales, medio ambiente. Por Dios, estamos en una crisis, y ya yo creo que alguien va a decir ya basta de esto, y tiene que obviamente dar un aporte, y en este caso entraría la psicología. Licenciada, el Colegio de Psicólogos, ¿qué servicios o acciones ofrece a la comunidad? Así nos da un número de teléfono tal vez para que las personas puedan llamar al colegio, tal vez tienen gabinetes para atender a las personas. A ver, cuéntenos un poquito al respecto.
Bueno, el Colegio de Psicólogos ha empezado con sus propias brigadas de salud mental, justamente con el tema del mega deslizamiento, ¿no? Ahí ha sido nuestra primera intervención. Y bueno, a raíz de eso nos hemos dado cuenta que la población necesita sí de bastante apoyo y es que hemos ido generando sí otro tipo de espacios. Es así que tenemos nosotros, por ejemplo, un espacio dedicado específicamente sí, en nuestras oficinas a la atención clínica de diversos problemas emocionales que pueda atravesar la población, mediación en temas también de conflictos de pareja o familiares que se puede encontrar ahí en el colegio, ¿no? También tenemos el apoyo que estamos brindando en psicología de emergencia con las unidades de la PAC, ¿no? De la Policía de Apoyo Ciudadano, y esto es en las unidades de San Antonio, en las unidades de San Pedro y también en el Alto. Entonces estamos brindando ahí a la población sí un servicio de emergencia en cuanto a veces hay una situación de violencia, accidente, algún tipo de evento de emergencia donde esté la PAC, también estamos nosotros. También contamos por el momento, bueno, ya se ha firmado un convenio con una institución de apoyo, por ejemplo, a niños que están en casas de acogida, y bueno, también tenemos ahí voluntarios que están haciendo este ejercicio. También tenemos el apoyo que estamos brindando a las unidades educativas en cuanto a hacer las evaluaciones en los más pequeñitos para saber en qué condiciones están pasando o van a pasar a primero de primaria. Entonces, si están aptos como para el conocimiento de la lectoescritura específicamente. También estamos con talleres en cuanto a prevención del bullying. Justamente ayer había bastante actividad. Estamos en prevención, justamente en educación sexual, en prevención de todo lo que se refiere a conductas desadaptadas en cuanto a la sexualidad. Estamos con orientación vocacional también. El año pasado hemos cubierto bastantes unidades educativas en el Alto. Y bueno, ¿no? También tenemos, de acuerdo al requerimiento, algunas orientaciones que damos en el servicio psicolegal también en el colegio, ¿no? Entonces a veces no se sabe cómo se puede solicitar, por ejemplo, que una persona que está con detención, esta persona pueda ser evaluada y qué requisitos requiere, cómo se puede hacer. Entonces ese tipo de orientación psicolegal también la ejercemos, tanto para víctimas como para supuestos agresores en el sentido penal o en el sentido de las condiciones, tanto en el área civil, por ejemplo, sujetos con interdicción, o en el tema civil, justamente cuando existía la cuarentena rígida, nosotros hemos apoyado en cierto tipo de evaluaciones para que sí se pueda otorgar la posibilidad de que otro familiar pueda hacer las cobranzas de algunas rentas que tenían estas personas, ¿no? Y también en el sentido psicolegal de custodias, de procesos de divorcio, donde intervienen menores, también estamos. Entonces estamos haciendo, sí, yo creo que un trabajo bastante comprometido, porque la mayoría de estas condiciones las hacemos o a un costo muy bajo, un costo social, o directamente las realizamos de manera voluntaria, ¿no? Entonces, esos son los servicios. Y bueno, el número de teléfono, yo les voy a pasar el número de teléfono del gabinete para las personas que sí necesiten algún tipo de apoyo. Es el celular 63 10 57 26.
Muchísimas gracias, licenciada. Un trabajo muy arduo. Tengo que felicitarle, ¿no? Porque antes el Colegio de Psicólogos, sinceramente, yo no escuchaba nada de los servicios que podía brindar a la ciudadanía. Tengo que ser franca, la primera vez que escucho y que hagan todavía a tanto y a un buen nivel, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, por favor, para las personas interesadas, el número de teléfono del gabinete si necesitan algún servicio. Del Colegio de Psicólogos de Bolivia es el 63 10 57 26, el número de celular. Sí, licenciada. Tal vez me olvidaba, también estamos con UNICEF, con lo que es la línea gratuita de Familia Segura, que también atendemos situaciones de emergencia, pero vía telefónica. Que tenemos una línea gratuita 811-3040. Entonces las personas también pueden llamar, inclusive pueden llamar niños, ¿no? A veces se ha atendido niños que se han quejado de que estaban sufriendo violencia y bueno, se ha hecho la intervención de manera inmediata, ¿no? Se da bastante prioridad a lo que es esta línea. Entonces no se olviden, 811-3040 también es una línea donde tenemos psicólogos que también están apoyando en esta línea y pueden llamar de celular, de teléfono fijo, no tiene ningún costo. Muchísimas gracias, licenciada. Entonces no nos olvidemos, el número es 811-3040, es un número gratuito. Licenciada, nos ha llegado muchísimas preguntas, le comento, muchísimas, pero no tenemos tiempo de desarrollarlas todas, ¿no? Pero hay la primera pregunta que nos ha llegado, me llama la atención. A ver, ¿usted qué opina? Tal vez tiene que ver esto con ética o tal vez con denuncias que también, bueno, no todos los profesionales son buenos, ¿no? Tal vez tienen un número de teléfono, ¿cómo las personas podrían actuar frente a este hecho? Esta persona nos dice que un día fue a un psicólogo y me leyó las cartas, dice, y no me ayudó para nada, dice. En ese caso, ¿qué hace el Colegio de Psicólogos o qué debo hacer yo? Bueno, usted tiene que presentar una denuncia al Comité de Ética, ¿no? Nosotros no somos ¿qué se llama esto? Pues de los que leen cartas, no somos parapsicólogos, ¿no? Nosotros ejercemos una ciencia y en ese sentido tenemos unos instrumentos realmente validados que pueden servir para diagnosticar, pero no el tema de las cartas, ¿no? Y bueno, además, yendo al psicólogo uno tiene que hacer cierto tipo de encuentros, ¿no? O sea, tiene que haber, por ejemplo, una entrevista inicial donde realmente le explique cuál va a ser el procedimiento. Usted tiene que estar totalmente informado de qué va a suceder en el transcurso de las sesiones, por ejemplo, ¿no? Es una parte, un derecho fundamental estar informado. Y bueno, los psicólogos también tenemos que hacerlo. Si el psicólogo sin decirle nada directamente le presenta algo y no está dentro también su entender, entonces usted tiene todo el derecho de poder llevar esta denuncia o por lo menos una pregunta, ¿no?, al Colegio de Psicólogos. Nosotros vamos a verificar primero si esta persona es colegiada. Y si es colegiada, sí realmente tiene el título de provisión nacional. Muchas veces se hacen pasar como psicólogos algunas personas y también eso está penado por ley. Nosotros podríamos coadyuvar en el sentido de hacer un proceso legal, un proceso penal por ejercer ilegalmente, ¿no? Entonces hay algunas sanciones tanto de tipo disciplinario, ético que tenemos nosotros como colegio y hay también instancias en las que apoyamos en el sentido ya de un proceso penal, ¿no? Un proceso penal, perfecto. Entonces la persona que nos ha preguntado, es obvio que nos está escuchando, ya tiene que mandar una carta al Comité de Ética del Colegio de Psicólogos. Licenciada, la dirección del Colegio de Psicólogos, por favor, me están pidiendo. Estamos en Miraflores, en la calle Cuba y Brasil, en el edificio Mercedes,
El edificio Mercedes es donde está el Hipermaxi, ahí se van a dar cuenta. Ven la Torre Sur, ingresan por la Torre Sur, en la planta baja, oficina 9. Oficina 9, perfecto. Oficina 9. Ahí tienen que llevar esta carta a nombre del Comité de Ética del Colegio de Psicólogos. Así tendría que ser. Sí, exactamente, para que así, bueno, el Comité de Ética haga el seguimiento y la investigación correspondiente y, bueno, se pueda sancionar, ya sea desde el Comité de Ética, y si, bueno, la persona no es psicóloga, entonces también hacer un proceso penal, como les decía, ¿no? O sea, a veces se piensa que no hay alguna instancia para poder sancionar este tipo de mal ejercicio de la profesión, pero sí la tenemos y estamos dispuestos, digamos, por eso a coadyuvar en un proceso penal o también en la investigación. Si es que sea un colega, por ejemplo, entonces exigirle que se rija a nuestros parámetros específicos de la ciencia de la psicología. Perfecto. Además de decirle a esta persona que nos ha preguntado, ¿no? Que también hay que informarse antes, ¿no? ¿Qué labor tiene un psicólogo? Más o menos, bueno, pues cómo son las intervenciones. También creo yo, licenciada, que hay que informarnos antes de ir, inclusive no solo a un psicólogo, ¿no? A un abogado, a un médico, etcétera, ¿no? También es parte de nuestra responsabilidad, creo yo. Licenciada, le agradezco mucho por esta entrevista, ha sido muy enriquecedora, muy informativa, ha sido también muy didáctica en su forma de explicarnos de la función y de la importancia que tienen los psicólogos y la psicología para nuestra sociedad. Le agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación, que no sea ni la primera ni la última vez, por favor. Sus palabras de despedida, licenciada. Gracias, Jacqueline. Sí, predispuesta a poderte acompañar en cualquier otro momento. Y bueno, lo más importante para mí es haber tratado de esclarecer un poquito de lo que hacemos en el colegio, de lo que somos como psicólogos, cuál es nuestro rol en esta sociedad. Y bueno, también predispuesta a poderte aclarar cualquier otro punto específico que el que quieras en tus programas. Muchas gracias a Radio Estudio 94 y a tu programa, que es tan escuchado no solamente por mujeres, ¿no? Ya que el título es así, pero yo he visto que no, las personas también, varones, también escuchan tu programa, entonces saludarlos a ellos y que sigan siguiendo tu programa, Jacqueline. Felicidades más bien por tu programa. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que el título es Mujeres en Radio porque cada mujer, de lunes a jueves, tenemos diferentes intervenciones, ¿no? Somos un grupo de 4 personas. Por eso es Mujeres en Radio, pero sí escuchan varones y obviamente ahora los estudiantes nos siguen mucho. Gracias, licenciada Alfaro, y con ella me despido con un abrazo muy cordial a nuestros oyentes. Gracias por participar, por enviarnos sus preguntas y bueno, será hasta el próximo martes. Hasta pronto. Adiós. Mujeres en Radio.